El tema de hoy, que se llama Con demostración del Espíritu y de poder, va a servir para poder responder a una pregunta. La pregunta es: ¿cómo disfrutar ahora todos los beneficios de la obra de Jesucristo en la cruz? ¿Cómo disfrutar ahora todos los beneficios de la obra de Jesucristo en la cruz? Y voy a decirles primero los encabezados que tengo y más o menos por dónde vamos a caminar para que ustedes puedan ver. O sea, la idea es, si el Señor compró ya de antemano una serie de beneficios, o como decíamos la semana pasada, si hay una herencia que ya podemos nosotros tomar, porque para que la herencia se entregue, la persona que hereda tiene que haber muerto, y Cristo Jesús ya murió, también resucitó, pero ya murió. Entonces la herencia es algo que ya está disponible a nosotros. Como la herencia está disponible a nosotros, tenemos que saber qué incluye la herencia y tenemos que saber cómo tomar posesión de la herencia. ¿Cuántos están listos a tomar posesión de lo que Dios les ha dejado? Amén. De repente nosotros pensamos, bueno, cuando esté en la presencia de Dios, cuando yo me muera, cuando esté en el cielo. Pero la cosa es que hay cosas que Dios las dejó para que nosotros las disfrutáramos inmediatamente. Todos digan inmediatamente. Entonces, cuando el Señor nos manda a nosotros a que vayamos a una casa y en esa casa nosotros establezcamos paz y bienestar y salud y prosperidad y armonía y restauración y restitución, Dios nos manda a establecer eso. Obviamente, si lo vamos a llevar a otra casa, pues lo lógico es que ¿qué? Pues que la de nosotros lo tenga. Si el Señor nos dice, y cuando vayas en el camino, ¿verdad?, predica, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, el rey reina. Esta es una realidad presente. El rey cambia vidas, el rey está operando actualmente. ¿Quién dice amén a esto? Dice, cuando vayas por el camino, lo que vas a hacer es sana al que esté enfermo, limpia al que esté leproso o tenga algún problema de suciedad, resucita y también libera. El Señor dice que hagamos eso. Ahora, lo lógico es que si Dios nos pide que lo hagamos con alguien más, implica que nosotros lo estamos disfrutando, ¿verdad? No decir, bueno, voy a sanar a aquel, yo ando todo enfermo, o yo voy a liberar a aquella persona, yo ando atado en alguna situación u oprimido, sino nosotros primero es el corazón del Señor. Entonces, la pregunta, dijimos, es ¿cómo disfrutar ahora todos los beneficios de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario? Y la primera cosa que voy a hablar y voy a decir los encabezados es, quiero que entendamos qué cambio hubo, que es importante entender antes de la cruz, antes de que Cristo muriera en la cruz y después de que Cristo fue a la cruz. O sea, ¿qué es lo que hubo de cambio que tengo que yo entender? Que antes operaba el principio A, pero ese principio A terminó cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y ahora empieza a operar el principio B. Entonces, ¿cuál es ese principio A y cuál es ese principio B? Vamos a dejar el momento de ofrendar para el final, ¿ok? Para no haya movimiento. Usted mantenga en su mano y ahí el sobre le va poniendo, pero en el momento. A lo que voy es a lo siguiente. Número uno, ¿cómo hubo un cambio de la cruz antes y después? Número dos, ¿cómo es importante no mezclar lo viejo con lo nuevo? ¿Cómo es importante no decir, bueno, en este momento estoy operando con el principio A o con el principio B? O estoy operando con un principio 80% A, 20% B, o qué mezcla tengo de A y B. Sino la importancia de entender que los principios no se mezclan y vamos a ver por qué no se deben de mezclar. Número tres, para yo poder disfrutar, para que tú puedas disfrutar de todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, implica que tienes que aceptar, tenemos que entender y aceptar que lo material surge de lo espiritual. O sea que es no lo material lo que produce lo espiritual, sino es lo espiritual lo que produce lo material, y vamos a explicar eso también. Y que realmente, si estamos hablando
de que Dios nos sana, pues se tiene que ver la sanidad. O sea, no puede decir uno, Dios me sana, pero sigo enfermo. Pero por fe tengo 4 años diciendo que estoy sano. No. Si estoy sano y se quitó la enfermedad. Amén. Si se fue el dolor, se fue el dolor y se tiene que notar. Amén. Si estamos hablando de disfrutar ahora los beneficios, es que nosotros tenemos que ver como una realidad que lo intangible, lo espiritual, se hace tangible, o sea, se materializa. También vamos a hablar que tenemos que entender que la fe es la respuesta que Dios espera o la respuesta correcta para lo que Dios ya hizo por nosotros. La fe es la respuesta para obtener lo que Dios ya hizo. La importancia de malinterpretar, de no malinterpretar la fe y la diferencia que hay entre obras de la ley de la fe y luego la importancia de qué es lo que vamos a hacer. O sea, cómo vamos a aterrizar para que hoy, en este momento, empiece a verse los milagros. O sea, ahora que uno diga, realmente es un milagro. Y lo digo porque lo estoy viviendo, lo digo porque lo estoy experimentando, lo digo porque lo acabo de vivir hoy en la mañana y lo viví antier como algo sobrenatural de parte de Dios. Amén. Y lo único que yo siento responsabilidad es decirles a toda la congregación, para que toda la congregación disfrute de los beneficios y luego toda la congregación pueda ser usada para llevar los beneficios de la obra de Cristo Jesús a otras personas. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, da un aplauso al Señor. Leo en la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, y dice así. El apóstol Pablo escribe a la gente de Corinto y les dice: hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, no quiero que se me desvíe la atención. Cristo ya fue a la cruz, ¿ok? Es lo que está diciendo. Y luego dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino fue con demostración del Espíritu y de poder. Amén. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Da un aplauso al Señor. Ok. Primera cosa, tenemos que entender qué cambios hubo de antes de la cruz, qué es lo que había, y después de la cruz, qué había, para que nos prepare a recibir los beneficios. Antes de la cruz, el principio que reinaba es: si tú haces, entonces Dios hace. Tú vas a Deuteronomio 28 y la Biblia te dice: si tú haces esto, entonces Dios te va a bendecir. Pero si tú no haces, entonces Dios no te va a bendecir. Eso es en el Antiguo Testamento. Eso es antes de que Cristo fuera a la cruz del Calvario. Pero nos vamos al Nuevo Testamento y nos encontramos en el libro de Gálatas que hay un principio que se modifica. O sea, ese principio de que tú primero haz y luego Dios responde, se modifica y dice: Dios, yo voy a bendecirte porque Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Yo te voy a bendecir no por lo que hagas, yo te voy a bendecir y te voy a liberar de las maldiciones por lo que Cristo Jesús ya hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién piensa que eso está mucho mejor? ¿Ok? Ahora, no implica que no hay obediencia. Lo que implica es que ya alguien cumplió con la obediencia en forma perfecta. Así como por la desobediencia de uno entró el pecado y la maldición, por la obediencia de uno entra la bendición. Y nosotros estamos para disfrutarla. Empezamos a conocer el corazón de Dios. Entonces, ese cambio no solamente se ve en las bendiciones, sino también se ve en la salvación. Antes de la cruz del Calvario, un joven pregunta: ¿y qué hago yo para tener salvación y vida eterna? Antes de la cruz del Calvario, entonces se le contesta y se le dice:
tú quieres ahorita salvación y vida eterna por tus propias fuerzas, porque te crees muy acá que tú todas las has cumplido. Bueno, pues cumple todos los mandamientos. Haz todos los mandamientos, cúmplelos y entonces, yo los he cumplido todos. Bueno, pues ahora te falta vender todo. No, pues ya no pude. Eso es antes de la cruz. Pero después de la cruz se hace la misma pregunta. Un hombre carcelero le pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Para yo tener la vida eterna. Y Pablo y Silas no le dicen: cumple los mandamientos. Pablo y Silas le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y si tu familia cree, y tu vecino cree, y tu sobrino cree, también serás salvo. Entonces cambia, ya no es Dios te salva si es que tú haces, sino Dios te salva creyendo en lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. Amén. Seguimos todavía en esto de entender antes y después. El perdón. Antes de la cruz del Calvario, la enseñanza es: si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Eso lo puedes ver tú en Marcos 11:26. Pero después de la cruz del Calvario, el principio cambia otra vez y dice: Dios ya te perdonó, tú también perdona. Pero no dice: si tú perdonas, yo te voy a perdonar. Después de la cruz es: tú te arrepientes, tú eres perdonado. Ahora ve con tu vecino y haz lo mismo. Pero no está sujeto el perdón de Dios a que yo haya perdonado, sino en la misericordia de Dios por la obra de Cristo Jesús somos perdonados, y su Espíritu nos capacita para perdonar a otra persona. Nos mueve a perdonar, el principio cambia de antes a después. Respecto al amor es exactamente igual. Antes de la cruz es: aquí está la ley, ámalo, punto número 1, y después hablamos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, toda tu mente, y luego hablamos. Pero después de la cruz del Calvario dice: Él nos amó primero. Él nos amó primero y luego nosotros lo amamos. O sea, no hay una correspondencia de decir que Dios diga: bueno, primero ámame y luego te amo. ¿Verdad que no? Porque aún nosotros ni lo amábamos cuando Él en su misericordia nos encontró y nos bendijo. Amén. Entonces cambia totalmente. Dios nos pone en una nueva realidad, porque esta nueva realidad ya no es bajo la ley de Moisés, sino bajo la gracia. Y la gracia quiere decir un favor, un trato inmerecido, algo que no merecíamos, pero es un trato inmerecido. Dios opera de una forma diferente hacia nosotros después de la cruz del Calvario. ¿Quién da gloria a Dios a esto? Amén. Gloria al Señor. Entonces, Él al amarnos, Él nos habilita, nos capacita, nos impulsa a amar a aquella persona que nosotros no podríamos amar de otra forma diferente. La Biblia dice en Romanos 5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces el Señor nos da de su amor para que podamos nosotros amar más adelante. ¿Qué hay con respecto al dar? Porque con respecto al dar se ha enseñado y lo sabemos, que de alguna manera se dice: dad, antes de la cruz del Calvario, dad y se os dará. Medida apretada, remecida y rebosante, dad y se os dará. Pero en el Nuevo Testamento, pero después de la cruz del Calvario encontramos algo especial, que Dios, uno podría decir, bueno, pues sigue funcionando ese principio, pero el apóstol dice: no más que agarra la onda. La semilla que siembras, Dios te la dio. O sea, Dios te dio primero para que tú le puedas dar. Y lo único que nosotros tendríamos que hacer, porque la Biblia dice que el Señor da semilla al que siembra, es tener un corazón dispuesto a sembrar. Y Dios nos da. Pero Dios no está esperando a que le dé para empezar a darme semilla. Nomás con que yo le diga: Dios, yo quiero sembrar, y Dios me empieza a dar. Cuando nosotros tenemos ese corazón, y el corazón que dice: Dios, de lo tuyo te damos, yo reconozco que esto primero tú me lo diste y ahora yo lo doy, entonces entro debajo de la gracia. Yo no doy ofrenda porque Dios, por la ley, no diezmo por la ley, yo diezmo y ofrendo por la gracia,
Porque Él nos dio primero, porque Él nos amó, porque yo quiero responder a su amor. Entonces, número uno, si yo quiero disfrutar, y tú y yo vamos a disfrutar de todos los beneficios de la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la primera cosa que tenemos que saber es que ya no operamos debajo de la ley de Moisés, sino operamos debajo de la gracia del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan capítulo 1 que la ley nos fue dada por Moisés, o fue dada, mejor dicho, fue dada por Moisés, pero la gracia por Cristo Jesús. La ley por Moisés, la gracia ahora por Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, entramos al segundo punto. El segundo punto es, bueno, ¿qué tal si yo mezclo qué sucede o cuál es el pensamiento de Dios si yo mezclo pues un poco de esto y otro poco de esto? O si yo digo, bueno, sí creo que Cristo pagó, pero no creo que pagó el 100%. Yo creo que la obra de Cristo pagó el 75% y yo tengo que completar el 25%. ¿Qué pasa si yo creo y quiero mezclar en mi mente y en mi corazón, en mi actitud, cuando yo hago cualquier cosa? ¿Qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente. La Biblia dice, el Señor dice, cuidado con ese pensamiento. Está hablando con los judíos y le está diciendo y le dice, nadie pone remiendo nuevo en un vestido viejo, porque el resultado va a ser peor. Nadie pone vino nuevo en odres o en barricas viejas, porque se va a derramar, el resultado va a ser peor. Entonces el Señor está diciendo, no, tú no puedes. Si tú dices que tú por tus fuerzas puedes salvarte obedeciendo la ley, lo cual es imposible, dice la Biblia. Pero si la persona aferrada y soberbia dice, no, yo no necesito de la obra de Cristo Jesús, yo por mis fuerzas, yo por mi santidad, yo por mis obras, nunca voy a pecar de pensamiento, de palabra o de omisión o lo que sea, entonces yo me voy a ir al cielo. Si yo creo, me quedo aquí. Pero si yo digo, no creo, yo estoy consciente que yo he pecado, yo estoy consciente que no voy a poder por mis fuerzas, renuncio a eso y me agarro a la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Señor, que está un aplauso al Señor. Señor, yo me apropio al 100% de lo que tú hiciste. Ahora entiendo cuando el apóstol se aferra y dice, no, es que es por gracia somos salvos, por gracia, por medio de la fe. Esto no es de ustedes, no es de nosotros, es un regalo de Dios. Esta palabra que somos salvos, tenemos que entenderlo, que implica la salvación de la vida eterna. Pero también implica, esta salvación implica seguridad, preservar. Es como la palabra shalom, que implica paz, más bienestar, más salud, más prosperidad. Así también la salvación implica más que la salvación de la vida eterna. Implica más cosas. Entonces, nosotros podemos tomar este texto bíblico y decir, por gracia soy salvo. Por gracia soy sanado, por gracia soy prosperado, por gracia soy protegido por medio de la fe. Y a eso vamos a pasar ahorita. Entonces, número uno, entendemos el cambio de antes de la cruz y después de la cruz. Y número dos, todos los que estamos aquí que decidimos no mezclar lo viejo con lo nuevo, levanten la mano derecha. Todos los que dicen, yo no voy a mezclar, me voy a quedar con la pura gracia. Amén. Solamente la obra de Cristo Jesús puede bajar su mano. No mezclamos, porque el Señor nos dijo, no te va a funcionar, no sirve para nada que mezcles. No agregas, solamente vas a perder. Entramos a la tercera cosa. La tercera cosa es aceptar que lo espiritual produce lo material. La tercera cosa es aceptar que lo espiritual produce lo material. Todo lo que nosotros vemos fue creado de algo que no existía, de algo no material. La palabra de Dios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, las bendiciones ya están en los lugares celestiales. Después de la cruz del Calvario se hizo un depósito en los lugares celestiales, en un banco, vamos a decir así, donde está todo lo que el Señor compró para ti y para mí en la cruz del Calvario. O sea, la herencia, la ganancia ya está en los lugares celestiales. Todo eso es de nosotros. Dile que está a tu lado, todo eso es de nosotros.
pero yo no he visto que hayas hecho nada por ello. No, dile, no, no he hecho nada. Cristo Jesús lo hizo. Amén. Todo eso es de nosotros. Pues yo no he hecho nada para merecerlo. No, eso es la gracia, ¿verdad? Lo otro sería una desgracia. Entonces, es Cristo el que hizo todo esto. Él ya lo hizo. Ahí están los lugares celestiales. La palabra de Dios dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice literalmente, nos han sido dadas. Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Todas las cosas nos han sido dadas. O sea, ya está ahí, ya es una realidad, ya está ahí. Eso espiritual, lo que vamos a aprender es cómo hacer que eso que ya está ahí, esa sanidad que está ahí, esa liberación que está ahí, esa prosperidad que está ahí, esa sanidad o esa restauración o esa restitución, toda ese shalom, toda esa paz, toda esa bendición, esa que Dios me va a levantar, mi sueño me lo resucite y todo eso que ya está ahí, cómo lo bajo para que algo intangible se haga tangible, porque es lo que queremos. O sea, qué padre que está allá, pero yo quisiera que estuviera aquí, ¿cierto o no es cierto? Qué bueno que la sanidad ya está allá, pero yo la quiero en mi cuerpo. Qué bueno que la prosperidad está ahí, pero yo la quiero en mi cartera. Qué bueno que la limpieza está allá, pero yo la quiero en mi corazón y en mi mente. Eso es lo que queremos bajar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces tenemos que entrar al punto en que nosotros entendemos y sabemos que tenemos que demostrar lo intangible con algo tangible. O sea, el apóstol Pablo llega y va a predicar y dice, aquí la idea es que yo venga a predicarles a ustedes y no venga a predicar, dice el apóstol Pablo, con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas que los motiva emocionalmente, sino con demostración del Espíritu y del poder. Amén. Que se demuestre, que se vea, que la fe de ustedes esté basada en el poder de Dios. Dios tiene poder. Yo lo viví. Cuando yo voy a una casa, yo le digo, Dios puede restaurar tu matrimonio porque Él restauró el mío. O yo voy a una casa y le digo, Dios te puede sanar porque Él me sanó a mí. Yo voy a una casa y le digo a alguien, Dios te puede restaurar tu economía porque yo estaba quebrado y restauró la mía. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Nuestra fe basada en el poder de Dios. En el poder de Dios. La palabra de Dios dice, y este versículo está tremendo, Romanos 5:2. Dice, voy a leer desde el 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos shalom, tenemos paz, bienestar, salud, prosperidad, armonía, gozo, restauración, restitución para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice, ¿por quién? O sea, por Cristo, también tenemos entrada. Esta palabra entrada también se puede traducir, de hecho en inglés lo traducen como acceso. O sea, cuando yo tengo acceso a algo, yo tengo acceso a este fondo, ¿verdad? Por la tarjeta, o yo tengo acceso a esta información porque conozco la clave. Yo tengo acceso, tengo entrada, tengo acceso por la fe. Todos digan por la fe a esta gracia. O sea, a esta gracia que ya se compró en la cruz del Calvario, yo tengo acceso por la fe. Yo puedo tomarlo y por la fe hacer que se vea lo que no se ve, hacer presente lo que estaría en el futuro. Eso es lo que implica, es lo que nos está diciendo. Entonces lo que nosotros decimos es, Señor, yo sé que tú lo has hecho, pero hay más. O sea, si yo ya una vez probé un poquito, digo, yo ya con esto tengo, o digo, oye, pues ahí hay más. O sea, apenas agarraste el 1% de lo que Dios tiene para ti. ¿Quieres más? ¿Sí? ¿Queremos más? Sí, ¿verdad? No solamente por nosotros, sino porque en nosotros se puede derramar bendición para otras personas. Derramar bendición para otras personas. Entonces, demostrar con lo tangible lo intangible. La fe se usa para tomar lo que se nos ha dado por gracia. La fe
se usa, es como la tarjeta de crédito. Alguien ya me depositó, mi papá, mi abuelo, lo que sea, me deposita y me dice: esta cuenta, y con la universidad te la dejo para que tú tengas dinero. Con esta tarjeta vas a sacar. La fe es como la tarjeta, la gracia es el depósito. Cristo Jesús ya puso el depósito y yo tengo acceso. La tarjeta no produce el dinero, la tarjeta no produce el capital. El capital lo produjo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Ya está ahí. Ese ya está ahí. No es que yo lo voy a crear ni a hacer. Ya está ahí. Desde la cruz del Calvario está esperándonos. Desde que te entregaste a Cristo Jesús, ha estado esperando. Ha estado esperando. Y por medio de la fe lo accesamos. Entonces, entendemos que la fe es la respuesta correcta. O sea, tengo que entender que yo no puedo accesar a ese capital de una forma diferente que la tarjeta. O sea, yo no puedo llegar a una llave y decir: a ver si con esta llave puedo sacar. No. La llave es para abrir la puerta de tu casa. Para accesar lo que está en el capital es la tarjeta. Y no la de otro banco, es la de este banco. Es la que te dio este banco. Y aquí es igual. Entonces, nosotros tenemos que entender que la fe es la respuesta correcta a lo que Dios está esperando para que nosotros podamos tomar lo que Él ya hizo por nosotros. La fe. La fe no es algo que nosotros hacemos para que Dios responda. O sea, no es que Dios está diciendo: bueno, cuando vea que tienes fe, entonces voy a sacar de aquí de una bolsa que traigo y te voy a mandar algo. No había pensado, pero se me hace que es mucho lo que estás pidiendo. No, el depósito ya fue hecho en la cruz del Calvario. El capital ya está puesto ahí. Nuestra fe no crea, no produce. Nuestra fe no mueve a Dios. Nuestra fe nos mueve a nosotros para estar en el lugar y en la posición correcta para accesar lo que Cristo Jesús ya hizo hace 2000 años por nosotros. Esto está tremendo, hermanos. Nuestra fe no es que mueve a Dios. No le torcemos a Dios el brazo por nuestra fe. Nos pone en la posición correcta de creer que lo que Él hizo en la cruz del Calvario es completo. Nos pone a nosotros en la posición correcta de rendirle a Él el reconocimiento, la gloria, la honra. Reconozco, Señor, lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Eso es realmente la fe. Eso es lo que opera. Entonces, nosotros tenemos que ver que la fe opera dentro de los términos o los límites que Dios hizo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si a mí me depositaron $5,000, entonces yo tengo acceso a $5,000. No tengo acceso a $50,000 ni a otra cosa, a $5,000, porque es lo que me depositaron. Tengo acceso a eso. Nosotros con la fe tenemos acceso a lo que Cristo Jesús compró en la cruz del Calvario y lo depositó. ¿Por qué es importante esto? Porque de repente personas que no entienden y pueden estar por un camino de mal, decir: híjole, yo tengo un chorro de fe, Dios, tengo mucha fe, ayúdame a pasar a robar este banco. Lo que pasa es que eso no fue depositado. Eso Dios no te lo va a dar, ¿sí? O una persona que piense: bueno, yo quiero hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Es que la fe no funciona. La fe entra dentro de los términos y los límites del depósito que se hizo en la cruz del Calvario. Por eso nosotros tenemos que conocer que se depositó, porque eso es lo que podemos nosotros retirar por medio de la fe. Entonces, ¿qué es lo que se depositó ahí? Lo que estamos plenamente seguros que se depositó es salvación y vida eterna. ¿Quién dice amén a esto? Estamos seguros que se depositó ahí salvación y vida eterna. Puedo con la fe accesarlo. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es mío, no es que yo lo deposité, es gracia, es la obra del Señor, no son mis obras. Yo puedo saber que por la obra de Cristo en la cruz hay sanidad, aún de cuerpo, de mente, de alma, sanidad de comunicación familiar. Hay sanidad, ahí dice la palabra de Dios. Entonces yo puedo accesar la sanidad. Por medio de la fe yo puedo accesar limpieza. Si no estoy enfermo, pero traigo aquí en la cabeza pensamientos impuros, o en mi corazón, o en mi cuerpo, o lo que sea,
puedo accesar también eso. Puedo accesar resurrección, lo que hemos hablado. O sea, la Biblia dice que si yo le digo a una persona, oye, no, es que ya mis sueños ya murieron, mis esperanzas, mis pensamientos positivos, Dios puede restaurarlo. Dios puede cambiarlo completamente. Entonces, también eso ha sido depositado. ¿Y qué otra cosa hemos dicho? La liberación. Liberación de cualquier cosa. Aprovecho porque una cosa que es importante entender es que si Cristo Jesús, cuando hablamos del perdón hace un momento, Él no espera a que nosotros perdonemos para perdonarnos, sino que Él nos perdona aún cuando nosotros no hemos perdonado, y nos impulsa y nos da el poder y la iniciativa y el deseo de perdonar. ¿Cierto o no es cierto? O sea, no queríamos perdonar a esta persona, pero vinimos al Señor, nos perdonó y dijimos, ¿cómo es posible que si Él me perdonó tanto, yo no le pueda perdonar a esta persona? Y me motiva y digo, ¿sabes qué? Yo no voy a guardar rencor, yo lo perdono a esta persona. Pero también hacia nosotros mismos, porque pudiera ser que el juez más estricto en contra de nosotros somos nosotros mismos. Y nosotros si aquella persona ya me perdonó, mi familia me perdonó, a todo lo que ya me perdonaron, pero yo no me puedo perdonar. Pero ¿quién soy yo para no perdonarme si Cristo Jesús ya me perdonó? Amén. Entonces entramos en esa relación y entramos a entender la importancia de no malinterpretar la fe. No malinterpretar la fe. ¿Cómo podría yo malinterpretar la fe? Malinterpretar la fe sería decir, yo tengo tanta fe, que no voy a hacer nada. Ahí Dios, Señor, yo tengo tanta fe, tengo tanto deseo de un cereal, Señor, tú me puedes mandar un ángel que vaya y traiga el cereal. Hoy estoy viendo en la televisión, pero con mucha fe, y que me le ponga leche y me lo traiga, Señor, tengo fe, manda a alguien. Y el Señor me dice, no, eso no. Tú tienes que levantarte e ir. O sea, esa es una mala interpretación. O sea, Dios no va a hacer lo que nos ha capacitado para hacer o nos ha dicho que hagamos, ¿cierto? Entonces sería una mala interpretación. O también una mala fe es que piense yo que con mi grande fe, entre comillas, puedo sustituir algo de lo que Cristo hizo. No se puede. Lo que Cristo Jesús hizo es completo y es insustituible, no se puede reemplazar. Lo que hizo es completo y no hay nadie ni nada que lo pueda sustituir o reemplazar. Entonces, cuando nosotros hablamos de todo esto, implica que no hay obras, y este es un punto bien importante, antes de cerrar, un punto bien importante. ¿Hay obras o no hay obras que yo tengo que hacer? Tengo primero que entender y diferenciar que hay obras de la ley y hay obras de la fe. Las obras de la ley es todo lo que dice en el Antiguo Testamento, que guarda tal día y que la luna y que tal comida y cuánta cosa. Son obras que la ley de Moisés dice que tienes que hacer. Las obras de la fe, para ejemplificar lo que Santiago lo menciona, pero es las obras que estos 4 amigos hacen cuando ellos tienen fe de que su amigo puede ser sanado por Jesucristo. Ellos tienen fe y ellos entran en acción, ellos obran, hacen algo. No dicen tengo tanta fe que no hace ni falta llevarlo, ¿verdad? El Señor si lo quiere sanar lo va a sanar. No, obra de la fe es que lo tomaron, lo convencieron, lo llevaron, lo subieron al techo, lo bajaron, lo pusieron frente al Señor y viendo el Señor su fe por las obras. Entonces vemos que sí hay obras que hacemos, pero no son obras para ganar la gracia o ganar el favor de Dios, sino son obras para corroborar y certificar nuestra confianza de que el depósito ha sido hecho en el banco del cielo. Amén. Entonces yo vengo con la tarjeta y lo meto porque tengo fe que el Señor ya lo puso ahí. Ok, entonces cuando nosotros vemos todo esto, entendimos que hay un cambio de antes de la cruz y después de la cruz. Decidimos no mezclar lo viejo con lo nuevo. Decimos, Señor, tu obra es completa, me aferro a la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Entiendo que lo espiritual ya está dado, es una realidad.
el depósito ya fue hecho, ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, es un hecho. Y que lo intangible se muestra en lo tangible. O sea, si yo digo Dios me sanó, pues tiene que notarse, o sea, ya no me duele, mira, esto no podía hacerlo y ahora lo puedo hacer, ¿ok? O yo tenía este problema y ahora lo puedo hacer. Entonces la enfermedad se fue, la atadura o la opresión ya no está. Entonces lo intangible se va a ver en lo tangible. Hablamos acerca de que la fe es nuestra respuesta para accesar lo que ha sido depositado por Dios desde la cruz del Calvario, y no hacemos malas interpretaciones de la fe. Habiendo dicho todo esto, voy a decir algo. Ok, ¿qué hago para accesar específicamente? ¿Cuántos quieren saber esto? ¿Qué hago para accesar? O sea, ¿cómo le hago para tomar la bendición que Dios tiene para mi vida? Vemos en la palabra de Dios, y una y otra vez, vemos cosas que de repente la fe uno dice, bueno, como que la fe me pone en un ambiente o en una posición un poco extraña. O sea, ¿cómo, Señor, es que tú le hablaste a un árbol? ¿O cómo, Señor, es que tú le hablaste al mar? ¿Cómo le dijiste al mar, mar, cálmate? Y se calmó. O sea, Señor, ¿hay algo que no estamos entendiendo? ¿Cómo es esto de que tú le dices, háblale a la roca para que te dé agua? Señor, hay algo que nosotros no estamos entendiendo, aún estando con la tarjeta, teniendo el depósito. Hay algo, ¿no les ha pasado que de repente en el procedimiento, cuando uno empieza a usar, ya no sabes a qué le picaste mal y ay, tienes que entrar con la de adentro y no sé cómo, no le entiendo ahí a la máquina, ¿verdad? Pero hay algo específico. Y vemos nosotros que el Señor, cuando dice el Señor, por ejemplo, que nosotros le hablemos a la montaña y la montaña se va a mover. O sea, llámale montaña, problema, enfermedad, crisis, lo que tú quieras, y se va a mover, ¿cierto? Se va a mover. Entonces, ten fe en Dios, tienes fe en Dios. Creo que Dios depositó por mí, lo creo. Tengo fe en Él, lo creo. Entonces, háblale a la montaña. Ahora, la montaña puede ser un problema que tú quieres remover o un espíritu, y depende de a qué vas a hablarle para hablar en forma diferente. O sea, no es la misma forma que yo le hablo a un demonio que se vaya a la forma que yo le hablo a un cuerpo de que sea sano, ¿sí? Entonces, es diferente. Cuando hablamos de una liberación, no es que estamos enojados con la persona que tiene el demonio. El problema no es con la persona, es con el demonio, ¿verdad? Es lo que vamos a echar fuera. Pero vamos a hablar ahorita en partes, y si nosotros pensábamos en sanidad, yo tengo unas semanas, tan joven, no sé por qué se haya dado, pero unas semanas ya me había pasado cuando estaba trabajando en el techo de la casa, se me había inflamado esta rodilla, hace 23 años ya, ¿verdad? Pero bueno, se me quitó y pasó. Pero hace unas semanas se me volvió a inflamar. Bueno, sí sé de que se me inflamó por X ejercicio que yo hice, que yo exageré, vamos a decir así, y entonces se me inflamó. Y ya el doctor me había dicho hace tiempo, lo que tienes que hacer es vendar la rodilla, el cuerpo lo va a absorber y se va a desinflamar. O sea, el líquido se salió de su cápsula, vamos a decirlo así. Bueno, no me dolía realmente que yo dijera, me duele mucho. No, pues nomás traes la hinchazón que sientes que no puedes doblar bien la pierna porque traes esa inflamación. Pero tenía tiempo y ya había yo puesto la venda por días, por semanas posiblemente, y descansaba, ¿verdad? Con la venda, y pues no realmente se bajaba la inflamación. Bajaba un poquito, pero ahí estaba y regresaba. Y ahí estuvo. Cuando Dios empiezo a aprender de todo esto, y yo dije, esto está tremendo. Yo he vivido experiencias de sanidad, pero esto está tremendo. Escuché el testimonio de una persona y me ayudó a entender algo en especial. Y yo dije, el viernes que estaba haciendo terminé
de preparar. Y yo dije, bueno, si aquí se trata de hablarle a la rodilla, pues le hablaré a la rodilla, ¿verdad? No me está viendo nadie, no me da vergüenza, la verdad. Me puse las manos en la rodilla y dije, rodilla, tú sabes que eres bien importante, te amamos, ¿verdad? Todo el cuerpo te ama, ¿verdad? Quiere tu bienestar. Le hablé muy bonito a la rodilla, le puse las manos, le dije, quiero decirte que hay sanidad para ti que se compró hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Y en este momento la vamos a recibir, te la voy a dar y tú la vas a recibir. Y así fue. Yo creo que no pasaron 5 segundos que se me desinflamó la rodilla. Así se los digo. Ok. De repente uno todavía dice, bueno, pero no se me inflamará otra vez. Y ahí está uno checándola. Es extraño, pero bueno, son cosas. Yo tengo mucho tiempo de desayunar básicamente un licuado con muchas proteínas y se dice que las proteínas afectan las articulaciones. Entonces yo sentía este dedo en especial que se me estaba atrofiando y con un dolor en esta articulación, Dios lo sabe, por meses, ¿verdad? Entonces al dormir en la mañana todo lo doblaba muy bien, pero este dedo no lo alcanzaba a doblar muy bien porque estaba muy duro. Entonces yo dije, no, aquí a como sea, pero se tiene que doblar, ¿verdad? Y empezaba a darle, apretar hasta que llegara a doblarse y luego estirarlo hasta que llegara a estirarse y a doblarlo otra vez. Entonces ya se estaba haciendo como un ritual cada mañana, yo despertarme, sentir que estaba como, imagínate como que te están poniendo goma o pegamento en la coyuntura y te impide cerrar. Entonces estaba haciendo eso. Hoy en la mañana yo dije, bueno, pues si me fue tan bien con la rodilla y ya se pagó en la cruz del Calvario, está depositada la sanidad por esto, pues voy a declarar sanidad por esto. Pues les declaro en el nombre de Cristo Jesús que no pasaron segundos, pero así les digo, yo creo que más rápido que la rodilla que completamente se me quitó. Entonces yo veo que Dios está haciendo algo, o sea, Dios nos revela algo, porque si nosotros vamos a ser instrumentos en las manos de Dios para bendición de otras personas que están padeciendo cosas, pues lo primero que hay que hacer es que nosotros tengamos toda la bendición. O sea, creerle al Señor, hablarle a la situación y apropiarnos de ello, sea una cuestión física, o sea una cuestión emocional, o sea una cuestión intelectual, o sea una cuestión familiar o económica, hablarle. Ahora, si la situación es el enemigo está ahí atorando una bendición económica, voy a ejemplificar, porque alguna vez hace unos 15 años en Colombia escuché a un hermano que decía, pues ahí decían de que Dios da bendición y uno va prosperando. Yo me acabo de entregar al Señor, o tenía poco tiempo, dice, pero yo de lo único que tenía abundancia era escasez, tenía mucha escasez, o sea, tenía abundancia de escasez. Y decían que Dios da y que Dios bendice y que uno va prosperando, que Cristo Jesús nos pone en una situación de bendición, pero yo no lo veía. Y orando, dice él, yo sentí en mi corazón que el enemigo estaba molestando o estorbando para que la bendición no fuera liberada. Y entonces yo le reprendí, yo le dije, enemigo, Satanás, en el nombre de Cristo Jesús, suelta la bendición que viene en camino. Y dice, y algo sucedió y las cosas empezaron a cambiar. Ahora, ¿habrá base bíblica para ello? Si leemos de Daniel capítulo 10, nos encontramos con eso. Daniel empieza a orar y un día, 2 días, 3 días y no viene la respuesta, no viene. Al 21º día viene el ángel y le dice, Daniel, desde el primer día, todos digan el primer día, desde el primer día que te dispusiste a orar, yo fui enviado. No sé si apagué esto. Yo fui enviado para traerte la bendición, pero el príncipe de Persia se interpuso hasta que el arcángel vino, peleó contra él y yo fui liberado a traerte la bendición. Quiere decir que pudiera ser que hay bendición que tú has estado pidiendo, aún económica, que está en camino y que el enemigo ha estado deteniendo. Obviamente al enemigo no le vas a hablar con tanto cariño como yo le hablé a mi rodilla, ¿cierto? Al enemigo le vas a hablar con autoridad.
Satanás, en el nombre de Jesús, príncipe, como te llames, o demonio cochino, como te llames, en el nombre de Jesucristo, suelta lo que el Señor Jesús pagó por mí en la cruz del Calvario. Suéltalo, porque eso es algo que me pertenece. Ya sé que no lo merezco, ya sé que no hice nada por ello, ya sé que fue Cristo el que lo pagó en la cruz del Calvario. Por eso lo acceso por medio de la fe, no por las obras. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Amén. ¿Cuándo estamos listos a hablarle a la situación? De repente queremos que alguien ore por nosotros, lo cual también es otro capítulo importante, pero a veces uno lo que tiene que hacer es hablarle. Ahora sí, Dios, en mi caso personal, era una rodilla o era una articulación. En el caso personal tuyo, yo no sé qué sea. Pero si tú tienes algo que tú sabes que debes de accesar, o sea, no solamente es una necesidad, acuérdate, no es solamente una necesidad, es también algo que tú quieres accesar, algo que Dios tiene para ti. Entonces, tú puedes hacerlo ahora. Ahí, en este momento, deja que el Espíritu de Dios hable a tu corazón y digas: ¿qué hay en el banco de Dios que yo sé que Jesucristo pagó para mí en la cruz del Calvario, que yo no lo tengo y yo lo quiero tener ahora? Deja que el Espíritu de Dios te recuerde. Y si hay algo, como yo sé que hay algo, entonces, si es algo, como en el caso personal mío, quizá algo en tu cuerpo, bueno, pon tu mano ahí en esa parte. Si es algo interno, pues en tu pecho, en tu corazón, en tu cabeza, en tu pierna, en tu brazo, lo que sea. No dejes nada fuera, pero concéntrate en una cosa. Después vas a ir a la segunda, a la tercera, a la cuarta, pero concéntrate en una cosa. Y sabes, tú vas a tener que hablarle. Tú vas a tener que decirle a tu rodilla, entre comillas, lo que es tuyo, y le vas a tener que decir algo en base a lo que acabas de aprender. No sé si tu rodilla, entre comillas, es tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu salud, tu economía, lo que sea. Pero, amados hermanos, quiero decirles que Jesucristo nuestro Señor ya lo pagó en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por nosotros y pagó y puso ese depósito. Entonces toma un momento, quizás cierra tus ojos o mira esa parte y háblale. Esto es entre tú, tu fe y el acceso que tienes por la fe a esta gracia. Tenemos entrada por la fe a esta gracia. Dile: Señor Jesús, gracias. No solamente gracias por lo que pagaste en la cruz del Calvario, sino gracias porque ahora me lo revelas para que yo lo entienda. Gracias para que en este momento yo pueda disfrutar algo de lo que debí haber disfrutado desde que me entregué a ti. Pero a partir de hoy no voy a menospreciar por ningún motivo lo que tú compraste para mí. Yo lo recibo, Señor. Dile: gracias, Señor. Yo lo recibo. Es sanidad, yo lo recibo. Restauración, es paz, es armonía, es prosperidad. La palabra salvo implica estar completo. Soso es en griego. Estar completo. Hay algo que te falta. Este es el momento. La fe es la respuesta apropiada a la gracia divina.
La fe es la respuesta correcta a la gracia de Dios. La fe toma lo que la gracia nos dio. La fe toma lo que la gracia te da. En el nombre de Jesús, sea sanidad en cualquier área. Por medio de la fe, accesamos a esta gracia y declaramos sanidad total, mental, familiar, emocional, de gozo, de paz, de alegría. Por medio de la fe accesamos a la limpieza en cualquier cosa que haga falta, mental, emocional, de comunicación, de relaciones. Oh, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Por medio de la fe accesamos la resurrección de cualquier cosa que ya la veíamos muerto. Esa esperanza, ese sueño, ese proyecto, por la fe accesamos la resurrección en el nombre santo de Jesús. Oh, aleluya. Por la fe accesamos la liberación total. En el nombre de Jesús atamos y echamos fuera todo espíritu inmundo que hurta, que roba, que mata, que destruye y que quiere afectar nuestra vida o engañarla. En el nombre de Jesús, por la sangre derramada en la cruz del Calvario, declaramos liberación total. Una iglesia llena de la riqueza de la gracia de Dios. Una iglesia saturada en paz, en gozo, en alegría. Una iglesia que abunda para dar, que lleva a los hogares transformación, a las familias, a los matrimonios, al huérfano, a la viuda, al desamparado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Si tú eres una persona que te das cuenta que ya en este momento has recibido el milagro y lo sientes, ya está tangible, te voy a invitar a que te pongas de pie, levantes tus manos al cielo y digas: esto es una realidad en mi vida. Lo creo en el nombre de Jesús. Aleluya. Cada momento.